Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad daremos inicio al tema programado según la calendarización y vamos a entrar a una temática que inicia con un breve repaso de cierta información que ya se ha visto en jornadas de trabajo en materias anteriores, pero que es requerido, dado la naturaleza del trabajo que se va a hacer, que se efectúe un pequeño repaso, una pequeña retroalimentación, cierto feedback por ahí para que tengamos presentes algunos elementos respecto a la estadística en finanzas, porque la idea de esta unidad es, en las jornadas en las que nos vamos a reunir, conocer un poco la aplicación práctica de la estadística en el análisis financiero. Conocemos la estadística como tal, como una herramienta, ¿verdad?, que permite la recopilación, organización, clasificación y análisis de datos, pero sobre la base de esas particularidades en cuanto al análisis, vamos a aprender cómo utilizar esas herramientas en finanzas específicamente, más que todo para detectar aquellos elementos que a simple vista puede que no se vean muy presentes, pero que están ahí en la información financiera y pueden ser indicadores de alerta temprana, pequeñas señales de alarma que tenemos que retomar para efectos de que nos preparemos ante una posible eventualidad y tomemos decisiones sobre la base de información fidedigna. En ese sentido, el tema de esta unidad, englobándola, se denomina estadística en las finanzas, pero vamos a hacer básicamente dos jornadas. La primera, que es esta que estamos desarrollando en este momento, tiene que ver con la parte introductoria, un breve repaso de lo que es la estadística como disciplina, el apartado de la estadística descriptiva, y cerraríamos con lo que son las medidas de dispersión, haciendo unas valoraciones por ahí de cómo estas medidas son utilizadas para efectos de medición de riesgo. Y en la siguiente jornada hablamos específicamente de lo que son las probabilidades y la aplicación de las mismas en finanzas para la toma de decisiones. En ese sentido, mencionábamos, como hemos dicho, que vamos a partir de aspectos introductorios, después vamos a recordar lo que son las medidas de tendencia central, finalizaremos hablando con las medidas de dispersión promedio y sus valoraciones, y en la siguiente jornada trataremos lo que son probabilidades, ¿verdad? Tanto la parte introductoria como de repaso y la parte de aplicación práctica, que es como lo más relevante. Ese aspecto, como mencionábamos, ¿verdad? La estadística trata de la recopilación, organización, clasificación, análisis e interpretación de datos. Presenta la particularidad que la estadística puede ser aplicable a múltiples disciplinas del conocimiento por la característica de que nos permite ordenar datos y convertirlos en información. Y sobre esa base, con la información obtenida, tenemos insumos para una adecuada toma de decisiones, en específico en el campo que nos compete, en el área de negocio o instituciones que tengan que ver con gestiones a nivel de país, ¿verdad? Entonces, la buena toma de decisiones debe disponer el encargado de hacerlas de aquellos insumos que le permitan disponer de perspectiva. Es decir, el elemento de decisión no solo se basa en tener datos, sino que se permite también la necesidad de convertirlos en información, y esa información nos da perspectiva, es decir, nos permite ver más allá de lo que estamos viendo a simple vista en un dato frío. Insumos dispersos y desordenados provenientes de la realidad económica deben ser procesados y transformados de tal manera que faciliten al tomador de decisiones su análisis e interpretación. Recordemos, damas y caballeros, que la labor principal de nosotros como gestores de finanzas, en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos, es tomar decisiones. Y debemos tomar decisiones hoy, o sea, en este momento, para efectos de ir midiendo el posible resultado, el posible desempeño que en un futuro vamos a tener. Entonces, mientras más certera sea la información con la que estamos trabajando, es muy probable que las consecuencias de las decisiones sean más favorables. Se suele decir que el mejor empleado no es el que más suda, sino el que mejor piensa y decide hacer lo que considera que es racionalmente correcto. Porque si así fuera, las personas que trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde fueran millonarias, ¿verdad? Entonces no es tanto el trabajo físico como tal, sino la labor estratégica, la labor ya de gestión, ¿verdad? Que es la que realmente pues nos compete formarnos en competencias a nosotros como futuros gestores de finanzas. Para poder tener la capacidad de tomar buenas decisiones, hay que llenar los vacíos de información de manera más racional posible. Recordemos que en la realidad la incertidumbre está presente. Lo único que es constante es la variabilidad. En ese sentido,
Mientras más seguridad tengamos de la información con la que estamos haciendo nuestros análisis, es muy probable que podamos reducir el impacto de la incertidumbre lo más posible. No se puede erradicar, eso hay que aclararlo, no se puede erradicar, pero sí podemos reducirlo lo más posible. Y es aquí donde entra en juego la estadística, porque básicamente nos permite tomar decisiones racionalmente correctas. Es decir, nos ayuda a llenar vacíos de información, porque con esta herramienta podemos ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Lo que les mencionaba, de que si vemos un dato frío, un informe financiero, por ejemplo, y empezamos a hacer aplicaciones de ciertas herramientas estadísticas muy básicas, muy sencillas, podemos tener una forma distinta de ver los mismos datos. Eso es lo que se conoce como perspectiva, ¿verdad? Ver de una manera diferente algo que resulta bastante familiar. Entonces, por eso nos recalcamos que en esta asignatura, este curso para esta unidad, va diseñado a enseñar el uso aplicado de herramientas estadísticas ya conocidas a la toma de decisiones financieras. Como les mencionaba, esto no es que sea algo nuevo, de hecho ustedes tuvieron que haber visto una materia el año anterior que se llamaba Métodos Cuantitativos de Finanzas, y esa es en esencia estadística aplicada a distintas realidades financieras, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a enfocar en hacer un breve repaso de aquellas herramientas que son básicas, que son las más conocidas, muy utilizadas, y le vamos a aprender a dar un enfoque diferente en cuanto a su aplicación, es decir, para qué utilizamos herramientas estadísticas en los análisis financieros. Entonces recordamos algunos conceptos. Tendencia central es el punto medio de una distribución. ¿Qué es una distribución? Es un agrupamiento de datos, ¿verdad? Una serie de datos agrupados que tienen cierta característica que les ha permitido ser ubicadas en un contexto. Y sobre esa base, pues se determina un punto central, que en este caso es el punto medio. Las medidas de tendencia central también se conocen como medidas de posición, ¿verdad? Nos dan un punto de referencia sobre el cual nosotros empezamos a verificar algunos elementos conforme a la necesidad de información que tengamos. Podemos valorar elementos tales como el nivel de distancia que hay desde ese punto en particular a una unidad de observación en específica. Podemos ver su nivel de variabilidad, entre otras cosas. Asimismo, también tenemos la dispersión, y es la extensión de los datos en una distribución, es decir, el grado en el que las observaciones se distribuyen. Básicamente la dispersión tiene que ver con qué tan lejos está un punto de referencia de otro, ¿verdad? Se maneja como una distancia entre comillas, ¿verdad? Basada en una magnitud conforme a los datos que estamos evaluando. En la siguiente figura se muestra una serie de curvas normales. En la parte superior se observa que la posición central de la curva A es la misma que de la curva B. Sin embargo, la curva A tiene una menor extensión o dispersión que la curva B. Y en la parte inferior se muestra que todas las curvas tienen la misma dispersión, pero la curva C se muestra a la derecha de la curva A porque tiene una media diferente. Y ahí lo pueden ver. En el caso de la figura 1.1, en la parte de arriba, la curva A, que es la azul, es la que tiene como más alta, ¿verdad? Tiene un punto más alto. Estamos verificando que el nivel de dispersión o la distancia que hay entre los distintos datos de toda la serie es mucho más corta que el de otras curvas. Tenemos la curva B. Esta pueden verificar que presenta la distancia más larga, más amplia entre un punto y otro. Es decir, que estamos hablando que esta tiene una mayor dispersión que esta otra. Es importante tener en cuenta este criterio porque la dispersión aunado a las medidas de dispersión promedio, que son la desviación estándar y la varianza, nos permiten tomar decisiones sobre la base de medición de riesgos, ¿verdad? Y en la parte baja, aquí podemos ver una serie de curvas que tienen todas como característica la misma dispersión, pero presentan la particularidad que tienen distinta media, es decir, tienen distinto punto de referencia central porque la curva A la tenemos en este sector de la gráfica y la curva C la tenemos mucho más alejada. Es decir, en la parte de arriba todas tienen la misma media. ¿Qué es lo que cambia? La dispersión. En la parte baja es al revés. Todas tienen la misma dispersión, pero diferente media. Entonces es importante saber discernir cómo se refleja la información estadística de una forma o de otra cuando lo hacemos sobre la base de una variable. Aquí, ¿qué es lo diferente? La dispersión. Aquí, ¿qué es lo diferente? La media. Entonces, por eso tenemos estos comportamientos. Otro concepto importante es el sesgo.
Representan los puntos de datos de un conjunto de datos que pueden ser simétricas o sesgadas. También habla del término curtosis, que se refiere al nivel de agudeza, ¿verdad? O el filo que tiene la punta de una de las gráficas cuando se está midiendo. Como menciono, puntos básicos, ¿verdad? Conceptos que ya conocemos, pero es importante recordar. Las curvas simétricas, como la que se muestran en la siguiente figura, tienen una forma tal que una línea vertical pasa por el punto más alto, divide el área en dos partes iguales, es decir, las corta por la mitad. Mientras que las sesgadas es lo opuesto. Cuando se pasa por el centro de la distribución, un conjunto de datos están más agrupados en un sector que en el otro. Entonces, en ese sentido, se determina que los valores no están igualmente distribuidos. Y aquí lo podemos ver. La figura 1.2, tenemos una curva simétrica, es decir, una curva cuyo eje está basándose en una media, cuyo resultado nos da dos partes exactamente iguales, ¿verdad? Después tenemos la curva B, que es donde tenemos una curva de simetría positiva. ¿Por qué es positiva? Porque del centro hacia la derecha los valores empiezan a caer y todo está concentrado en el lado izquierdo, ¿verdad? De la gráfica. Y lo opuesto, la curva C, es una curva de simetría negativa. ¿Por qué? Porque la curva empieza a decaer y a hacerse más aguda a medida se aleja del centro. Recordemos que en estadística aquí tenemos un valor central basado en un cero, hacia la derecha valores positivos y hacia la izquierda valores negativos. Entonces, la simetría positiva concentra los datos en el lado izquierdo y hace el sesgo hacia el lado derecho. La simetría negativa es lo opuesto. Concentra los datos en el lado derecho y la asimetría se manifiesta en el lado izquierdo, ¿verdad? Aquí se aparece la explicación de que la curva B está sesgada a la derecha o positivamente sesgada, ya que disminuye poco a poco si la recorremos hacia el extremo superior de la escala. Recordemos que de 0 hacia la derecha son valores positivos, ¿verdad? Entonces es escala superior hacia este lado. Esto, por ejemplo, podría representar la distribución de frecuencias del número de días en que un producto se encuentra en la existencia en un negocio de ventas de fruta al mayoreo. ¿Por qué? Porque la curva estaría sesgada hacia la derecha, con muchos valores en el extremo inferior y pocos en el derecho, debido a que el inventario debe agotarse rápidamente. Recordemos que el ejemplo aquí tiene que ver con el tipo de producto que estamos mencionando. Se menciona en apartado de frutas porque son perecederas. ¿Qué quiere decir? Que ante grandes niveles de concentración, usted necesita deshacerse rápidamente de ellos. Por lo tanto, el comportamiento típico de ese tipo de productos es una curva con asimetría positiva, o sea, una curva sesgada. De manera análoga, la curva C representa la frecuencia del número de días que requiere un agente de bienes y raíces para vender una casa. Evidentemente, no es el mismo periodo de tiempo que se requiere vender fruta que vender una vivienda. Por lo tanto, esta curva estaría sesgada hacia la izquierda, con muchos valores en el extremo superior y pocos en el inferior, debido a que el inventario de casa se coloca muy lentamente. O sea, lo opuesto, ¿verdad? Aquí tenemos la alta concentración de inventario de viviendas, porque no es tan fácil colocarlas en el mercado, por su precio, característica y otros elementos, ¿verdad? Muy diferente a lo que es la fruta, que esta sí tiene que moverse rápidamente por ser perecedera. Y aquí pueden ver la característica de las curvas, similar a la gráfica anterior, donde podemos ver que todas tienen la misma media, pero diferente kurtosis, es decir, la agudeza viene dada por qué tan dispersos están los datos. Aquí tenemos una curva B, que es mucho más abierta, ¿verdad? Porque hay mayor dispersión, hay menor kurtosis, y la curva A es lo opuesto, mucho más alta, más cerrada, menos dispersión, mayor kurtosis o agudeza. Ahora vamos a repasar lo que son las medidas de tendencia central. Básicamente, estas son las que se utilizan en lo que se conoce como estadística descriptiva y básicamente son conocidas como medidas de posición, ¿verdad? Que son las que nos dan un primer punto de referencia cuando queremos hacer análisis de una serie de datos. La primera es la media aritmética. Esta básicamente se refiere al promedio de algo. Se está hablando entonces de un valor que comprende la sumatoria de todo un conjunto de datos y se divide entre el número de observaciones que estamos tomando como referencia. Eso es lo que se conoce matemáticamente como promedio. Como por ejemplo, las horas hombre promedio para ensamblar un vehículo, ingresos promedio en venta, etc. Para encontrarlas sumamos los valores
y el resultado lo dividimos entre las observaciones. Ejemplo, considere el número de días de incapacidad en el año presentado por 10 empleados del departamento en contabilidad en una empresa. Y aquí pueden ver que el empleado 1 se ha incapacitado 7 días, el empleado 2 23, el empleado 3 4 días y así, hasta llegar hasta este punto. Una vez tenemos todos los datos, los sumamos y los dividimos entre el número de observaciones. ¿Cuáles son las observaciones? Los 10 empleados que estamos evaluando. Al hacer la división, obtenemos que el resultado son 8.8 días promedio de incapacidad del personal. ¿Nos sirve esto para toma de decisiones? Damas y caballeros, claro que sí. Recordemos que las incapacidades son costos para nosotros como empresa, porque estamos pagando salarios por personas que no están laborando. Además, hay que tomar en cuenta el detalle de que si el apartado de las infecciones o enfermedades que han derivado estas incapacidades son provocadas por condiciones laborales o agentes externos. También hay que tomar en cuenta el tipo de puesto. Estamos hablando de el departamento de contabilidad. Generalmente son labores administrativas, ¿verdad? Donde hay manejo de papeles, mucho tiempo sentados, etcétera. Podría pensarse, por ejemplo, que la causa más común de incapacidad de estas personas sean problemas de espalda, ¿ya? Sean problemas en el nervio ciático, sean problemas de dolor en el cuello, ¿me explico? O la postura en la que están. Pero también podríamos mencionar, por ejemplo, que hay algún elemento que esté generando contaminación en el ambiente, les provoque gripe, provoque alergias, alguna reacción cutánea, etcétera. Entonces, todos esos aspectos, damas y caballeros, son importantes porque imagínense, si hiciéramos un estudio de esta naturaleza en una empresa y sacáramos todos los promedios de incapacidades de todos los departamentos, podríamos toparnos con la sorpresa que hay un departamento que presenta el nivel más alto de incapacidades. ¿Y eso es bueno saberlo? Claro que sí, porque hay que tomar medidas, hay que emprender acciones para reducir esos niveles de incapacidad. ¿Por qué? Porque mencionamos que son días que se pagan y no son laborados. Ese es como un breve ejemplo de para qué nos serviría sacar una media aritmética en un escenario como ese. No digamos en otros ya mucho más complejos, ¿verdad? Que tiene que ver directamente con producción y otros elementos por ahí. Para efectos de tener una noción clara, porque tenemos la idea, pero vamos a reforzarlo acá. Una muestra de una población consiste en n, reflejado por n minúscula, observaciones, y la media es x barra, ¿verdad? O sea, es una x, ¿verdad? En cursiva con una rayita encima. Cuando se tienen medias para poblaciones, o sea, no hablamos de muestras, sino que hablamos de poblaciones, nos referimos entonces a todo el conjunto de elementos que estamos evaluando. La media aritmética se simboliza por la letra griega mu, que es la que ustedes pueden ver acá. Y el número de elementos de la población se denota por la n, pero en cursiva y mayúscula. ¿Por qué aclaramos esto, damas y caballeros? Porque en estadística utilizamos alfabeto latino para simbolizar información sobre muestras, es decir, n minúscula, x barra. Y letras del griego para referirnos a la información sobre poblaciones, la letra griega mu y la n en cursiva mayúscula, ¿verdad? Entonces, aclaramos eso porque tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos viendo un caso en particular, alguna actividad evaluada, por ejemplo, etcétera, y se nos permita contar con información y se nos diga, calcule la media aritmética de esta serie de datos. Pero si no me dice la información, si son de una muestra, una población, yo debo asumir que se trata de una población. Pero si le dice directamente, tiene que tomar los datos de una muestra basada en este y estas características, ahí debe aplicar n minúscula y x barra. Pero si son datos de poblaciones, la letra griega mu y n mayúscula, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula, cómo se calcula, ya conocida, ¿verdad? Y su respectiva nomenclatura, para que la tengamos un poco más presente. Cuando estamos hablando de cálculos de las medias aritméticas, hay ocasiones en las que nos topamos con realidades donde los datos no son tan sencillos de evaluar. Y por ejemplo, nos podemos encontrar con una serie de datos agrupados, es decir, que se colocan en categorías comunes y eso genera la necesidad de ordenarlos de cierta manera. Esto básicamente se hace sobre la base de identificar características que nos permiten poner en categorías o clases los datos y ordenarlos de esa manera. Por ejemplo, tenemos una distribución de frecuencias de el saldo promedio mensual de la cuenta de cheques de 600 clientes.
de una sucursal bancaria. Es decir, estamos basándonos en una realidad muy común, ¿verdad? En el sistema financiero sobre la base de los saldos promedios de cheques. ¿Por qué es importante esto? Porque las entidades financieras deben definir sus niveles de disponibilidad financiera para que éstas determinen cuánto dinero van a requerir en un momento en particular para cobro de cheques, depósitos a plazo fijo, vencimientos, etcétera. Entonces, esta es una realidad bastante común en el sistema financiero. Para calcular la media aritmética de estos datos agrupados, primero calculamos el punto medio de cada clase y así logramos que los puntos medios queden en cifras cerradas y las redondeamos. Por ejemplo, el punto medio de una clase y obtenemos 24.995, lo convertimos en 25 y así. Y después multiplicamos cada punto medio por la frecuencia y sumamos los resultados para obtener el número total de observaciones. Y en base a eso obtenemos ya nuestra media aritmética. Aquí pueden ver, los saldos promedios son que de 0 a 49.99 de dólares hay 78 cheques en esa agencia bancaria. De 50 a 99.99, 123 cheques. Y así, sucesivamente, hasta llegar a completar la muestra de los 600 cheques que estamos analizando. Aquí tenemos entonces el detalle de la fórmula, ¿verdad? La media aritmética va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia por el valor observado entre el número de datos, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. 0 más 49.99, 49.99. Entre 2, 24 puntos y fracción. Lo aproximamos a 25. Lo mismo hacemos con los demás hasta encontrar todos los puntos medios. Una vez obtenidos, los multiplicamos por la frecuencia, que la frecuencia ya nos la da el problema, ¿verdad? En este caso 78 para la primera clase. 25 por 78, 1950. Y así lo hacemos para todo y obtenemos al final 83.350. Y eso lo multiplicamos, y eso lo relacionamos, perdón, con la frecuencia de datos que estamos observando. ¿Cuál es la sumatoria? 83.000. ¿Cuántos son los datos observados? 600. Al hacer la operación, obtenemos entonces el resultado de 142.25. Es decir, que el valor promedio de saldo de cheques en esa agencia es de 142.25. ¿Sí? Pueden haber más, pueden haber menos en cuanto a valores, pero el valor promedio de esta serie de datos es 142.25. ¿Para qué nos sirve esto, damas y caballeros? Porque si hacemos una proyección sobre la base de requerimientos de fondos, podemos determinar que contando con 142.25 por cada cheque que probablemente tengamos que cobrar en esa agencia, tenemos una alta probabilidad de no toparnos con la realidad de falta de liquidez para poder hacer efectivos esos cambios. Entonces, esa es una forma en la que podemos medir más o menos el promedio. Imaginen, ustedes son los gerentes de negocios de una institución bancaria y tienen que evaluar la productividad de 5 agencias a nivel nacional y lo hacen sobre la base de cuántos cheques están generándose en términos de los pagos que están recibiendo por algún tipo de crédito o algún tipo de transacción realizada, ¿sí? En ese sentido, ustedes pueden verificar. Al hacer este tipo de ejercicio, pueden verificar las agencias, a ver cuánto es el dato promedio, y sobre esa base pueden ustedes identificar cuál agencia, por ejemplo, es la que recibe más fondos en términos promedios, ¿verdad? Hay una agencia que puede recibir, por ejemplo, 50 cheques y otra puede recibir 3, pero resulta que el saldo promedio en los 50 cheques es de 25 a 30 dólares, mientras que el saldo promedio en los 3 cheques es de 150,000. Entonces, tal vez no es tan relevante el número de cheques que estamos evaluando, sino el saldo promedio de los mismos. En este caso es evidente que es mucho más significativa la productividad de una agencia con 3 cheques por un promedio de 150,000 que otra agencia que tiene 50 cheques con un promedio de 30 dólares. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de juego, ¿verdad? Que estamos haciendo así de una manera muy sencilla, nos permite ver la utilidad del uso de las herramientas estadísticas para ir midiendo desempeño, que esa es otra cosa importante que tenemos que aprender a hacer. Entonces, ese es un pequeño dato, ¿verdad? De cómo obtenemos una media aritmética para datos agrupados.
La segunda medida de tendencia central es la mediana. Esta básicamente difiere de cualquier medida que se ha estudiado previamente, porque la mediana es solo un valor calculado a partir del conjunto de datos que mide la observación central de estos. En esencia, es la observación que está más al centro o está más al medio del conjunto de datos que estamos evaluando. En teoría, partiendo de la premisa de escoger un dato correcto como mediana, se puede esperar que la mitad de los elementos estarían por arriba y la otra mitad de ellos estarían por debajo, es decir, prácticamente corta por la mitad, ¿verdad? La serie de datos que estamos evaluando. Cuando hablamos de esto, podemos encontrarnos con realidades como mencionamos antes, ¿verdad? Datos agrupados y no agrupados. Cuando son datos no agrupados, primero organizamos los datos en orden ascendente o descendente, es decir, primero se ordenan y de ahí si el conjunto de datos contiene un número impar, el que está en el centro es la mediana, punto. Así de sencillo, no hay que hacer más cálculo. Si tomamos una serie de datos y el dato obtenido en cuanto al número de esos valores es impar, el dato que está en el centro es la mediana. Si hay un número par de observaciones, la mediana es el promedio de los dos elementos de en medio. Aquí sí tenemos que hacer una operación. Sumamos los dos datos que están al centro y lo dividimos entre dos para encontrar la mediana. Y pueden ver ustedes que en lenguaje formal la mediana es n, que es el número de elementos, más 1 entre 2, ¿verdad? Donde n es el número de elementos del arreglo. Y aquí pueden ver. Si se desea encontrar la media y la mediana de 7 elementos de un arreglo de datos, de acuerdo a la teoría anterior, la mediana es el cuarto término del arreglo. Es decir, 7, que son los datos que estamos manejando, más 1 entre 2 es igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que como es una serie de datos impar, el que está en el centro es la mediana. En este caso es el dato número 4. Aquí es 4.8, ¿verdad? En el caso de arreglos con número par, se dice que debemos sumar los datos de en medio. Aquí tenemos 8 observaciones. Y al hacer las 8 observaciones, lo que hacemos es tomar los datos del periodo 4, periodo 5. Sumamos y dividimos entre 2, 39. La mediana entonces es 39. ¿Ya? Como les menciono, es una medida de posición que nos permite partir en dos una serie de datos en particular. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? De ventas mensuales por sucursal. Estamos hablando de una empresa que tiene 7 sucursales. Y en el caso de abajo, es el número de clientes atendidos en una sucursal en un periodo de tiempo específico. ¿Esto es importante conocerlo? Claro que sí, porque estamos conociendo el nivel de efectividad respecto a lo que estamos queriendo medir. Por ejemplo, si hablamos de ventas, podemos ver que el dato que representa más el comportamiento de las ventas de las sucursales que estamos evaluando en el primer caso es de 4.8. Es decir, es el punto a partir del cual yo sé que hay entidades o sucursales que venden menos que eso y que venden más que eso. Es decir, me puede servir como un punto de referencia para promediar desempeños y sobre esa base otorgar incentivos. ¿Ya? Si hago una medición y detecto de que una sucursal me está vendiendo 4.8 o más, puedo establecer alguna serie de incentivo o retribución para tratar de compensar el hecho de que está generando ingresos por arriba de la mediana. ¿Ya? En caso contrario, en el caso de aquellas sucursales que estén vendiendo menos, tengo que establecer alguna medida para tratar de reactivar ese negocio, porque algo me está pasando sobre la base del valor que encontré. ¿Eh? Y así podemos encontrar otros tipos de usos para estas herramientas súper sencillas que, como les menciono, pues ustedes ya conocen. Tercero es la moda, ¿verdad? La moda básicamente es el dato que más se repite en un conjunto de datos. Pueden ver ustedes en la primera tabla al lado izquierdo, viajes por entrega por día en un periodo de 20 días. Viajes organizados en orden ascendente, perdón. Tenemos que el primer día se hicieron 0 viajes, segundo día 0 viajes, tercero 1, cuarto 1, quinto 2 y así, porque lo hemos ordenado y verificamos que en esta distribución hay un dato que se repite varias veces, y es este, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces podemos decir que la moda o el dato que más se repite es 15. ¿Qué podemos deducir de esto? Que en teoría
las personas que están haciendo viajes para la empresa en la que estamos evaluando generan mayor conveniencia o generan mayor nivel de entrega bajo la medida de ese dato que estamos repitiendo. Es decir, tuvieron 3 días en los que nosotros pudimos programar 15 viajes. ¿Qué quiere decir? Que partiendo de ahí podemos identificar qué días fueron, qué ruta se siguió, qué vendedor lo hizo, a qué cliente visitó, etcétera. Y eso ya me permite enfocarme, ¿verdad? Como medida de marketing estratégico para ver cómo puedo incentivar o reforzar ese detalle. Acá puedo verme, por ejemplo, qué sucede en estos días. ¿Qué pasó? Que no generaron ningún viaje. No se vendió nada. Había alguna situación climatológica que me impidió salir a hacer viajes para entregas, etcétera. Es decir, eso me da mi pauta de que hay elementos que deben ser vistos más allá del muy dato, la muy cifra fría, ¿verdad? Porque requieren un análisis posterior. También en la tabla de la par tenemos el cálculo de la moda cuando hablamos de frecuencias, ¿verdad? En este caso, el número de entregas de 0 a 3 se realizó 6 veces, de 4 a 7 se realizó 8, de 8 a 11 una vez y 12 y más 5. ¿Dónde hay más elementos en cuanto a las clases? Cuando se hicieron de 4 a 7 entregas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se hicieron 8 veces en el periodo evaluado. Entonces, esa es la moda. Pero la moda en función de la clase, ¿verdad? Porque recordemos que estas son clases. Aquí son datos que no son agrupados y estos datos son agrupados. Aquí el dato que más se repite, perdón, y aquí es el número de veces donde hay más elementos de la moda, clase modal. Ahí menciona cómo se calcula, ¿verdad? La moda para datos agrupados, presenta la fórmula, los distintos elementos que se consideran ahí, porque es importante también tener claro que la utilización de las fórmulas son necesarias. Si bien es cierto, Excel es una herramienta fabulosa, ¿verdad? Para apoyarnos en esto, pero también es necesario que tengamos la claridad del origen técnico, ¿verdad? Del cálculo. Ahí aparece la información para que la puedan revisar para efectos de entender cómo se hace el cálculo de este tipo de elementos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que estamos buscando calcular la moda del saldo de cuentas de cheque de la tabla 1, que era la primera que vimos, ¿verdad? De los 600 cheques. Aquí estábamos viendo que el límite modal era de $100. Teníamos el detalle de la frecuencia de clase modal menos la frecuencia de clase en la que se encuentra encima. Aquí la tenemos. 187 menos 123, 64. 187 menos 82, 105. Y aquí tenemos también el ancho de intervalo de clase, o sea, desde 0 hasta donde llegaba, 50. Y eso lo sustituimos y obtenemos que la moda de los cheques que estamos viendo es un saldo de $119. Es decir, se esperaría que el saldo que más veces se repitió en todos esos 600 cheques eran $119 exactos, promedio, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de evaluar la información que teníamos en la primera tabla sobre la base de identificar cuál es el valor que más debió repetirse entre esos 600 cheques con los saldos que estábamos evaluando. Y finalizamos esta jornada hablando de las medidas de dispersión promedio. Como mencionamos, los aspectos introductorios son sumamente básicos, ¿verdad? Repaso nada más de lo que ya se sabe. En las medidas de tendencia central repasamos qué son, cómo se calculan y dábamos un par de pincelazos de qué uso se le puede dar ya en finanzas, ¿verdad? Para toma de decisiones. Y ahora entramos a lo que son las medidas de dispersión promedio. La pregunta es, lo primero que tenemos que tener claro es, ¿por qué es importante medir una dispersión? Bueno, demos respuesta a esa pregunta. Así como con cualquier conjunto de datos, la media, mediana y moda solo nos revelan una parte de la información. Y por eso es que además de conocer esas medidas de tendencia central, también es necesario conocer en qué nivel hay variabilidad o extensión de todos los demás datos en relación a esas medidas de tendencia central. Puntualmente, ¿por qué la dispersión es una característica tan importante para entender y medir? Primero, proporciona información adicional que nos permite juzgar la confiabilidad de nuestra medida de tendencia central. En este caso, la medida aritmética. Si los datos se encuentran ampliamente dispersos,
como en la curva B, la posición central es menos representativa pues, de los datos como un todo, que cuando estos se agrupan más estrechamente alrededor de la media, como en la curva A de la misma figura. Aquí pueden ver, retomamos el gráfico que ya habíamos visto y en la curva B tenemos, como lo hemos mencionado, una kurtosis más baja y una dispersión más alta. En este caso, la medida de tendencia central no es tan relevante. ¿Por qué? Porque la dispersión o distancia que hay entre ella y los demás datos observados es bastante amplia. Ya, puede que no sea muy significativa. Distinto en la curva A. En esta curva tenemos la medida de tendencia central y todos los demás datos están bien cerquita de ellas, ¿verdad? Bien cerquita. ¿Qué quiere decir? Que aquí sí es relevante tomar en cuenta la media aritmética porque los demás datos están bastante cerca de ella. Aquí sí es más representativa que en el caso anterior, ¿verdad? Porque la medida de tendencia central me da una pauta de por dónde van a andar el resto de datos que estamos evaluando. Segundo, ya que existen problemas característicos para datos ampliamente dispersos, tenemos que ser capaces de distinguir qué representa esa dispersión antes de poder abordar los problemas. ¿Ya? Aquí vamos entrando ya en materia lo que les he mencionado, de que las medidas de dispersión por naturaleza son medidores naturales de riesgo, ¿verdad? Entonces, nosotros, como futuros gestores o actuales, ¿verdad? Gestores de finanzas, tenemos que tener claro cuál es el impacto que la variabilidad o la dispersión me puede generar en mi toma de decisiones sobre la base de cuánto riesgo voy a asumir, ¿verdad? En esa decisión. Tercero, quizás se desee comparar las dispersiones de diferentes muestras. Si no se desea tener una amplia dispersión con respecto al centro, necesitamos tener la habilidad para reconocerlo y evitar escoger distribuciones que tengan dispersiones más amplias. En español, el hablar de un amplio nivel de dispersión se traduce en amplios niveles de riesgo, ¿verdad? Y ese es un término que ustedes ya conocen. En ese sentido, se considera, dependiendo del perfil de inversionista, que es mejor optar por aquellas opciones de inversión cuya dispersión sea muy poca, reducida, muy corta, ¿verdad? Que aquellas que tengan amplios niveles de dispersión. Ahora, existirán inversionistas que les encanta correr riesgos porque saben que por principio financiero, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Perfecto, no tenemos ningún problema en asumir esa realidad, pero depende de qué, del nivel de apetito de riesgo que esté dispuesto a asumir el inversionista. En la banca, de hecho, se maneja mucho ese término porque existe un concepto que es medido por la Superintendencia del Sistema Financiero que se llama apetito de riesgo. ¿Y con qué tiene que ver eso? ¿Qué tanto está dispuesto usted a perder o qué tanto está dispuesto usted a arriesgar sobre la base de las decisiones para emprender inversiones? Entonces, por eso es que es importante conocer las medidas de dispersión. Los analistas financieros están preocupados por la dispersión de ganancias de una empresa. Aquí entramos ya en materia de lo que nos compete. ¿Para qué es importante que usted como financista conozca la dispersión de ganancias de una empresa? Para ver qué tanto riesgo está corriendo. Ganancias ampliamente dispersas, que van desde muy grandes o muy bajas o incluso a niveles negativos, son indicativas de un riesgo mayor para los accionistas y para los acreedores, que en el caso de ganancias que permanezcan relativamente estables. Recordarán que se les ha solicitado la información financiera de una empresa que será objeto de estudio y se les ha pedido los últimos 5 años, ¿verdad? De información financiera. Básicamente se requiere balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, históricos, ¿verdad? Los últimos 5 años. ¿Por qué se requieren 5 años? Porque ya con 5 años podemos crear tendencia. Y esa tendencia se mide ¿cómo? Con la comparativa de los datos que estamos reflejados ahí. Por ejemplo, niveles de venta, por ejemplo, costos de ventas, por ejemplo, gastos de funcionamiento, por ejemplo, eh, cómo se han comportado los niveles de efectivo, ¿verdad? En el balance general, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida que tengamos la información correcta y empecemos a medir la dispersión de esos datos, vamos a poder medir el nivel de riesgo que estamos asumiendo, ¿sí? Porque en el caso de datos históricos, nos dan nada más el preámbulo, ¿verdad? La pauta de dónde venimos. Y sobre esa base podemos ya empezar
con los proforma, que es lo que estuvimos viendo al principio de la asignatura, hacer las proyecciones y ver cómo se espera que se comporte el riesgo en mis proyecciones, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de este juego, ¿verdad? Para que vean cómo van hilvanados los contenidos. Todo lo que vimos en el apartado de los proforma, más los puntos de equilibrio y grados de apalancamiento, se vincula con la utilización de la estadística en finanzas para efectos de medir el riesgo. Dos medidas revelan una importancia destacable: la varianza y la desviación estándar. Como lo he mencionado, históricamente hablando, sacando el concepto puramente estadístico y trasladándolo al campo de finanzas, la varianza y desviación estándar son medidas naturales de riesgo, ¿sí? No requiere mayor complejidad para darse cuenta qué nivel de peligro está asumiendo usted o a qué nivel de peligro se va a involucrar usted si toma decisiones sobre la base de comportamientos dispersos de una entidad en cuanto a ingresos, costos, etcétera. Ambas medidas dan una distancia promedio de cualquier observación del conjunto de datos respecto a su media. Iniciamos con la varianza, que es el punto de partida. Cada población tiene una varianza, que se simboliza por sigma al cuadrado. Para calcular la varianza, dividimos la suma de distancias al cuadrado entre la media y cada elemento de la población entre el número total de observaciones de dicha población. Eso es lo que teóricamente se menciona, ¿verdad? Ya en la práctica verán que es bastante sencillo. Y al elevar al cuadrado cada una de las distancias, logramos que todos los números sean positivos, ¿verdad? Recordemos que todo número elevado al cuadrado es positivo. Y al mismo tiempo, asignamos más peso a las desviaciones más grandes. Y ahí tenemos la fórmula, ¿verdad? Aquí hay la varianza. A la sumatoria de la observación menos la media, y ese resultado elevado al cuadrado. Y eso después lo dividimos entre el número de observaciones, ¿verdad? Aquí está toda la nomenclatura de la fórmula que ustedes ya conocen. Y después, una vez hemos calculado la varianza, calculamos la desviación estándar, que esta es como la estrella, ¿verdad? El santo grial de la medición de los niveles de riesgo en finanzas, la desviación estándar. ¿Y esta qué es? No es más que la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, es la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Y por principio matemático, raíz cuadrada anula el cuadrado y solo me queda sigma, que es el valor, ¿verdad? Entonces, básicamente es exactamente igual que la anterior, exactamente igual, con la única diferencia que solo hacemos es sacar raíz cuadrada, ¿verdad? Y aclaro, esto se puede hacer directamente en Excel o lo podemos hacer paso a paso como en los cuadros que ustedes ven en la presentación. Obviamente, para fines académicos, para fines didácticos, se debe presentar, ¿verdad? Cómo se construye todo el cuadro, pero incluso utilizando la plantilla y haciéndola en Excel, pues es sumamente fácil, ¿verdad? No hay que estarlo haciendo así paso a paso. Pero también Excel presenta la bondad que de manera directa se puede hacer el cálculo mediante la función desbest, ¿verdad? Que es la desviación estándar, a través de la aplicación de fórmulas en Excel. ¿Para qué nos sirve? Bueno, esta nos permite determinar con un buen grado de precisión dónde están localizados los valores de una distribución de frecuencias con relación a su media. Se puede decir el porcentaje de observaciones que caen dentro de un alcance específico de curvas simétricas en forma de campana, como la que mostramos en la figura 1.4. En estos casos afirmamos, número 1, que aproximadamente el 68% de los valores cae dentro de más o menos una desviación estándar a partir de la media. Aproximadamente 95% de los valores están más o menos dos desviaciones estándar de la media. Y el 99%, prácticamente todo, ¿verdad? Solo queda un pequeño margen de porcentaje ahí que no lo está, estaría comprendido en el intervalo que va de más o menos tres desviaciones estándar en relación a la media. Y aquí lo podemos ver. Obviamente, pues estamos hablando de datos que son normalmente distribuidos, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de distribuciones como la de Poisson, no estamos hablando de distribuciones como la de chi cuadrado, porque esas tienen otro tipo de comportamientos. Hablamos entonces de específicamente de distribuciones normales, ¿verdad? Donde existe un punto central como media y los valores están a su izquierda y a su derecha. En ese aspecto, ustedes pueden ver acá de que tenemos una media o como un punto de referencia al centro y de ahí tenemos menos una más una desviación estándar, donde en teoría está 68% de los datos. Después tenemos de 0
menos 2 desviaciones más 2 desviaciones, y que tendríamos en teoría el 95% de los datos. Y de ahí tendríamos la media más y menos 3 desviaciones estándar, donde estaríamos englobando el 99% de los datos. ¿Por qué son importantes estos aspectos, damas y caballeros? Por varias razones. La primera, recordando un poco lo que es estadística como tal, como disciplina, hay una parte muy importante que tiene que ver con la estadística inferencial y es la prueba de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis son tanto de una cola como de dos. Entonces, cuando estamos hablando de ellas, generalmente lo que tratamos de garantizar con la prueba de hipótesis es que un punto en específico que estamos buscando, una observación como tal que estamos buscando, caiga una de dos, dentro del rango de las desviaciones estándar o fuera. Entonces, dependiendo cómo hayamos planteado nuestra hipótesis, podemos aceptar o rechazar, dependiendo de dónde hemos encontrado el valor. Pero también, esto es lo que quiero que ya como que cambiemos el enfoque, ¿verdad? O sea, pensemos diferente, saliéndonos de la caja, ¿verdad? Como dicen, porque una cosa que se ha podido comprobar, y eso es muy utilizado en el campo de la manufactura, es de que las herramientas estadísticas son trasladadas a enfoques de control de calidad. Y eso es, básicamente, esta información que ustedes tienen acá, trasladado a otra forma gráfica que nos permite medir el nivel de eficiencia y cumplimiento de estándares. Básicamente es que usted tome este gráfico y como que lo tome de esta punta y lo mueva hacia la derecha, es decir, como que tome todo esto y lo acueste, ¿verdad? Hacia su derecha. Porque al hacerlo, quiero que tengan presente esto, hay un valor central y están las desviaciones estándar, ¿verdad? En este caso, cuando tenemos eso y trasladamos eso a valores de medición de control de calidad, obtenemos esto. Si se percatan, es un gráfico donde estamos manejando un control de X producción, ¿verdad? En este caso es la elaboración de piezas. Y aquí pueden ver ustedes de que lo primero que se ve es un punto o valor central. Este valor central, como estándar de rigor en control para la producción, es mi media, la que estadísticamente determiné en mi media. Esto de aquí. Y después, si se percatan, hay dos límites, un límite superior y un límite inferior, que me garantice el cumplimiento del estándar de calidad que yo exijo para este tipo de producto. Y esto que ustedes ven, límite superior y límite inferior, no es más que más o menos una desviación estándar. ¿Me explico? Entonces, esto trasladado de manera horizontal es un gráfico de control. Por eso es que es tan importante saber identificar los valores que están asociados a este tipo de gráficos, porque esto nos permite identificar el nivel de cumplimiento de metas, estándares, promedios o otro tipo de criterio que estemos evaluando. ¿Sí? Aquí pueden ver ustedes en este primer gráfico que tenemos el punto central y los valores van moviéndose alrededor, ¿verdad? Bastante cerca, unos no tanto, pero se están moviendo alrededor. ¿Dónde tenemos un punto a tomar en cuenta? Aquí. Aquí hay un punto que sale del estándar de control. ¿Qué podemos decir? Que aquí tenemos un punto que no está cumpliendo el estándar de rigor y calidad que estamos exigiendo. Generalmente en la producción, ¿esto que indica? Descarte o desecho, ¿verdad? De lo que se ha producido aquí. De lo contrario, si estaría dentro de los otros parámetros, pues está dentro de los límites de calidad aceptables. Si trasladamos esto al ámbito de finanzas, estos serían valores de ingresos. Estos serían valores de costos, que cuando ya ven ustedes que están disparándose o saliéndose de este tipo de comportamiento, ya nos está dando una señal de alerta. ¿Me explico? Entonces, por eso es que es importante conocer lo estadístico y trasladarlo a la parte práctica de control. Acá tenemos otro, que de hecho es básicamente el mismo gráfico, pero en tres momentos o segmentos. Tenemos en un primer momento límite central o media, ¿verdad? Y límite superior e inferior, más menos una desviación estándar. Aquí pueden ver que tenemos un nivel de producción o de rendimientos fuera de control. ¿Por qué? Porque hay puntos o muy altos o muy bajos. Si estos fueran ingresos, estos estarían muy por arriba de nuestras proyecciones y aquí podríamos encontrar incluso valores negativos, ¿verdad? Este es un escenario. El segundo, ya cuando se han estabilizado las cosas, se han normalizado las operaciones,
ya todos los valores están dentro de los estándares, ¿verdad? Es decir, más o menos una desviación estándar, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando basamos nuestro desempeño en la eficiencia? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos que el comportamiento sea muchísimo más cercano a la media. Es decir, que incluso hasta los límites de desviación estándar se reduzcan porque estamos manejando niveles de eficiencia más específicos, más acorde a la media, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesitamos tener claro, porque muchas veces, por lo menos la experiencia a mí me ha enseñado, de que cuando hacemos cálculos de forma estadística, así de este tipo, a la larga no se le encuentra como mucho sentido, es decir, ¿para qué calculo esto? Bueno, para llevar estos tipos de controles. Como les mencioné, esto puede ser aplicado a manufactura, puede ser aplicado al ámbito de la satisfacción de clientes en servicios, puede ser aplicado a resultados de ingresos esperados en empresas, resultados de costos de funcionamiento en empresas, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso es conforme a la información que se retiene, que se obtiene y se ordena de esta manera para que tengamos esa información disponible y sobre esa base tomar decisiones. Si tomamos estos tres momentos, podríamos decir, imaginemos que esta es una empresa, esta es la segunda y esta es la tercera. Si nos vamos al nivel de cumplimiento en cuanto a los estándares, podemos identificar que esta primera empresa tiene problemas. No, pero mire que tiene unos ingresos espectaculares. Claro, pero mire cómo han caído aquí. Me explico, o sea, el ser altamente disperso, indistintamente si es hacia arriba o hacia abajo, este es un indicador de riesgo. Esta empresa, si esta fuera una empresa, es mucho más riesgosa que las otras dos. Otra empresa está dentro de los niveles, aunque sí tiene dispersión, pero está dentro de los límites que son considerados tolerables. ¿Ya? El nivel de riesgo en esta empresa es mucho menor que la que está aquí, pero sigue siendo mayor que la de la última. Esta última es una empresa que ya sea que, por ya que ha llegado a su ciclo de vida de producto, ya ha alcanzado cierto nivel de madurez, ya ha logrado estar bien posicionada en el mercado, un producto que es muy aceptado por los consumidores, etcétera, estaríamos hablando entonces de que estaría manejando estos niveles de productividad o de ingreso, muy cercanos a la media. ¿Aquí hay menos riesgo? Claro que sí. ¿Es una empresa mucho más segura? Claro que sí. Pero recordemos, el riesgo está asociado al rendimiento. Si aquí hay menos riesgo, en teoría hay menos rendimiento. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que la condición sobre la cual vamos nosotros a evaluar se hace en la medida del cumplimiento de estándares o criterios. Es decir, no necesariamente es lo mejor invertir en aquellas empresas que tienen menores niveles de riesgo. ¿Por qué? Porque los rendimientos que se pueden esperar de ellas son mucho más bajos que los de otros tipos de empresas. Habrá empresarios que les encantará invertir en empresas de este tipo. Les fascina, porque son amantes del riesgo. Hay otros que no, que son muchísimo más conservadores y prefieren estar en este tipo de empresas. Ganar 5 o 10 centavos, pero ganarlos seguros, ¿verdad? En vez de este que puede ganar 5 o 10 dólares, pero puede perder 5 o 10 también. Y hay otros, ¿verdad? Que creo que son la gran mayoría, que son como más moderados, más prudentes a la hora de tomar riesgos. Toman riesgos, sí, pero su nivel de apetito está dentro de los estándares que se consideren aceptables, ¿verdad? Como en el caso de aquí al centro. Entonces, la desviación estándar también es útil para describir qué tan lejos están las observaciones de una distribución y cómo se apartan de la media. Y para ello se hace mediante esta fórmula. Y en la fórmula lo que podemos hacer es calculamos el valor de Z. Z es el valor que me indica qué tan lejos está un valor de la media. ¿Y cómo lo hacemos? Tomamos en cuenta el valor en observación, le restamos el valor de la media y lo dividimos entre la desviación estándar. Es decir, para yo poder calcular este detalle del apartado de qué tan lejos está una observación de la otra, necesito además de la observación y la media, su desviación estándar. Así de sencillo. Entonces, en este caso, puede verificarse que con el caso de la varianza, ¿verdad? Tenemos la desviación estándar, como lo tenemos acá, y después vemos los coeficientes de variación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Determinar la varianza y desviación estándar de la venta en 100 restaurantes de comida rápida, del área metropolitana de San Salvador.
en miles de dólares. Aquí tenemos que las ventas para un restaurante andaba entre 700 y 799. El punto medio, la suma de estos dos entre dos. ¿En cuántos restaurantes fue eso? 4, ¿verdad? Entonces, de ahí empezamos a utilizar la fórmula de cálculo, donde la columna 3 aquí es igual a columna 1 por columna 2. Tenemos el dato. La media, que es la sumatoria, ¿verdad? De todos estos elementos entre el número de datos observados, que en este caso son 100 restaurantes. 125.000 entre 100, 1.250. Pero si se fijan, la media es fija, no cambia. Cuando hacemos ya la operación de la observación menos la media, aquí tenemos 3.000 menos 1.250 menos 500. Aquí 750, perdón. Aquí tenemos X, ¿verdad? Punto medio. 750 menos 1.250 menos 500. Ese resultado lo elevamos al cuadrado, como está en la siguiente. Menos 500 por menos 500, 250.000. Y después esto lo multiplicamos, ¿verdad? Por lo de la columna 2. Y aquí tenemos 1.000.000. 4 por 250.000, 1.000.000. Hacemos lo mismo para todos, ¿verdad? Y pueden ver los comportamientos que empiezan con 1.000.000, 1.120.000, 720, 400, 120, 0, ¿verdad? 130, 400, 810, 1.120, 500, 360. Una vez tenemos toda la información, simplemente hacemos la sumatoria de la última columna y la relacionamos con la sumatoria de los valores encontrados. Aquí tenemos los cálculos al final, ¿verdad? 125.000 entre 100, 1.250, que es la media, lo que tenemos aquí. Y ahí tenemos 6.680.000 entre 100, que es la varianza, que es esto, entre 100. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Solo sacamos raíz cuadrada de la varianza para obtener la desviación estándar, 258.5. Si estuviéramos haciendo una evaluación sobre la base de resultados, podemos decir que el resultado obtenido me indica de que la variación promedio de ingresos de esos restaurantes que estoy evaluando en relación a la media es de $258.50. Imaginemos que estamos evaluando segmentos de restaurantes. Por ejemplo, evaluamos restaurantes finos, ¿verdad? La Pampa, ¿verdad? Restaurantes como la Pradera JS, ¿verdad? Etcétera. Restaurantes de cierta categoría. Y de ahí lo comparamos con otros restaurantes un poco más modestos, por ejemplo, ¿verdad? Los poblanos, Don Beto, eh, de ese tipo, ¿verdad? Y de ahí comparamos otros segmentos de restaurantes ya de comida rápida, pollo campero, pollo campestre, Burger King, etcétera. Si hacemos esa comparativa, vamos a encontrarnos con que la media de la dispersión de los ingresos es diferente. Probablemente encontremos que sea más alta la dispersión en aquellos valores de los restaurantes de comida más fino, ¿verdad? Porque el precio promedio de un plato oscila entre 25 y 40 dólares. Mientras que el precio promedio en un restaurante típico de comida rápida oscila entre 5 y 10. ¿Saben qué quiere decir? Que el tipo de ingresos generado por cada restaurante según categoría me va a dar pauta de que hay mucha más dispersión de uno en relación a otro. Y así podemos hacer, ¿verdad? Una serie de ejemplos, una serie de consideraciones para evaluar, por ejemplo, en qué tipo de restaurante es mejor para invertir usted. ¿Quiere invertir en restaurantes que le generen altos niveles de ingreso? Ok, pero valore también el alto nivel de riesgo que puede correr. ¿En base a qué? La desviación estándar. ¿Qué tanto varían, verdad, del ingreso promedio los ingresos que están percibiendo en ese restaurante? ¿Sí? También estamos tomando en cuenta que la desviación estándar es una medida absoluta de la dispersión que expresa la variación de unidades con datos originales. Esta puede también no ser la única, porque por ejemplo, si consideramos una desviación estándar de 10 y una media de 5, los valores varían en una cantidad que es el doble de la media misma. Pero por otro lado, si tenemos una desviación estándar de 10 y una media de 5.000, la variación con respecto a la media es insignificante. Es decir, tenemos que también aprender a calcular de manera relativa
la dispersión que puede haber en un conjunto de datos. En consecuencia, no podemos conocer la dispersión de un conjunto de datos hasta que conocemos, número uno, la desviación estándar, número dos, la media, y tres, cómo se compara esa con la media. Entonces, para ello hacemos uso de un pequeño eh, artilugio, un pequeño cálculo, ¿verdad? Que es denominado coeficiente de variación. Y esa es una medida relativa que nos indica la magnitud de la desviación con respecto a la media. Se relaciona la desviación estándar y la media, expresando la desviación estándar como porcentaje. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? El coeficiente de variación no es más que la desviación estándar de la población entre su media. Y eso lo multiplicamos por 100. Eso es útil para que identifiquemos cuando tenemos grandes volúmenes de datos y queremos hacer comparativas en cuanto al nivel relativo de variabilidad que puede existir. Un pequeñísimo ejemplo para que veamos lo útil del coeficiente de variación y cómo esto nos ayuda a tomar decisiones. Ejemplo, a ustedes se les pide que evalúen una evaluación del desempeño de dos analistas de créditos de una agencia bancaria para ver quién de ellos es más eficiente y puede optar a un ascenso. Es decir, ustedes son los responsables de favorecer o afectar a un colaborador en esa institución bancaria. Además de otros factores de evaluación, se le pide a usted que verifique qué tan consistentes son cada uno de ellos en términos de resultados, es decir, qué tan constantemente dan resultados conforme a lo que se le pide. Y en esta situación resulta útil una aplicación de estas medidas de dispersión relativa para tener una mejor apreciación del desempeño del personal. Los candidatos son dos analistas de créditos. El analista A, que evalúa solicitudes de mediana empresa, o sea, empresas relativamente grandes, ¿verdad? Y el analista B, que evalúa solicitudes de microempresas, empresas un poco más pequeñas, a veces probablemente no tan formalizadas, pero que son siempre unidades de negocio. El analista bancario A realiza un promedio de 40 análisis de crédito en un mes y presenta una desviación estándar de 5, es decir, de 40 casos, 5 le son bateados, 5 le son denegados, ¿verdad? Esa es la desviación estándar, en el ejemplo que estamos poniendo. Mientras que el analista B, que es el de microcrédito, efectúa un promedio de 160 análisis de crédito en el mismo periodo y tiene un margen de desviación de 15 casos. Es decir, que de 160 no le aprueban 15. Se pregunta, ¿cuál de los dos analistas tiene menos variabilidad? O dicho en otros términos, ¿qué analista hace mejor su trabajo? En términos de que le deniegan menos casos, uno o el otro. Bueno, lo empezamos a ver así. ¿Cuál es la desviación estándar para el analista de mediana empresa? 5 casos que le son denegados entre 40 que él hace. El resultado del coeficiente de variación es 12.5%. Vámonos al otro. El analista de microcrédito o microempresa le deniegan 15 casos, pero trabaja 160 en el mismo mes. Al hacer la división obtenemos 9.4. Así, tenemos que el analista B, que es este, ¿verdad? Quien posee una variación absoluta mayor, porque estamos hablando de que le han denegado 15 casos versus 5, ¿verdad? Le han denegado 15. Tiene una variación relativa menor que la del de mediana empresa, debido a que la media de producción de B es mucho mayor que la de A. Es decir, este empleado de los dos evaluados es el que presenta más consistencia en el sentido de que de todos los casos que él prepara, es al que menos casos le deniegan. Cualquiera puede decir, pero mire, aquí le están negando 15 y aquí le están negando 5. Sí, pero ve el nivel de productividad. Este produce solo 40, este 160. Entonces, este valor como denominador hace que al final el resultado caiga y el porcentaje sea mucho menor que el del anterior. En esencia, entonces, partiendo de ahí, con el dato que a usted le han dado, de los dos analistas, el que tendría que ser promovido es el analista de microcrédito, porque ha presentado mayor consistencia, ha sido más recurrente con los niveles de estándares que le han solicitado y es el que menos denegaciones ha tenido en relación
a todo lo que ha producido. Porque si nos vamos a valores absolutos, o sea, realmente él tiene muchísimos más casos denegados que el otro. Pero vamos, veamos su producción, que es el denominador. El de microcrédito son 160 casos, mientras que el otro solo son 40. Entonces, ahí es donde es importante determinar el coeficiente relativo, ¿verdad? Respecto al cumplimiento de lo que se nos está solicitando. En resumen, sería el ejecutivo B, el analista B, el que debería ser promovido. Finalizamos la jornada indicando que en la próxima reunión que tengamos vamos a ver el apartado de las probabilidades, fundamentos y aplicaciones, y una vez cerrado vamos a dar el detalle de todos los elementos que deben contener para la tarea que deben realizar una vez reactivemos nuevamente las jornadas de trabajo. Yo me quedo hasta acá, ha sido un privilegio, espero que podamos seguir compartiendo en estos espacios y les haré llegar evidentemente pues la grabación para que la puedan consultar y sobre esa base pues tener el fundamento para la próxima clase en la que nos vamos a reunir. Ha sido un gusto, hasta la próxima.